Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 18 del libro de Apocalipsis con solo unos versículos, 1 a 3. Comenzamos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, infunde tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones para guiarnos, iluminarnos, ayudarnos a recibir, contemplar, guardar y cumplir tu palabra. Ejemplo de la Santísima Virgen María, en la espera de tu venida última, para salvar a nosotros y juzgar al mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de ir a los versículos, unas cosas sobre el capítulo en general. Ya habíamos escuchado 3 veces de la destrucción de Babilonia, en capítulo 14, 16 y 17. Ahora, tenemos una visión de la destrucción de Babilonia que llena todo ese capítulo. La descripción de esa caída de Babilonia en ese capítulo 18 tiene un eco de varias profecías del Antiguo Testamento contra varias naciones paganas, por ejemplo, contra Babilonia misma en Isaías y Jeremías, contra Edom en Isaías y contra Tiro en Ezequiel. Esas profecías ya en algún sentido se cumplieron en el pasado y así son prefiguraciones de lo que va a pasar ahora con Babilonia, o mejor dicho todavía en el futuro. Pero también sabemos que esas profecías no se cumplieron por total en el día de Juan, porque de hecho Babilonia como ciudad no desapareció por total. No fue destruida completamente por los persas cuando invadieron, y solo perdió su grandeza como ciudad bajo el imperio de Alejandro Magno, pero todavía existía. Entonces refiere todavía a la realidad espiritual de Babilonia, al espíritu de rebeldía de una cultura, una nación rebelde contra Dios, contra su ley, contra su espíritu. Ahora, lo que vemos en ese capítulo es como un drama griego, digamos, como una presentación griega frente de los ojos de Juan y nosotros. Tenemos el ángel luminoso que está en el centro, al comienzo, para anunciar en el pretérito, en el pasado, la caída de Babilonia. Y ese pretérito indica que es cierto lo que va a pasar a Babilonia. Después escuchamos el aviso de Dios para nosotros, su pueblo, que debemos huir de Babilonia para no compartir en el castigo que ella merece. Después tenemos la voz que grita por el juicio, enumera los crímenes de Babilonia y otra vez predice su caída, su destrucción total, y será consumido en un día por el fuego. Después tenemos un coro, como en esa presentación griega, los reyes, los mercaderes, los marineros, todos que habían aprovechado de la riqueza de Babilonia, ahora tienen un lamento, porque Babilonia había caído. Mientras que los habitantes del cielo se regocijan, tienen la invitación a cantar. Después, al fin del capítulo, tenemos otra vez ese ángel poderoso que declara la certeza y la finalidad absoluta de Babilonia destruida. Reitera, repite sus crímenes que la llevaron a esa caída, para que nosotros tampoco repitamos esos crímenes. Ahora voy a leer capítulo 18, versículos 1 a 3. Después vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la Grande, se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes. Para que todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su prostitución. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado.
Juan todavía es acompañado por uno de los 7 ángeles que tenían las copas del juicio del capítulo anterior, 17. Ahora, Juan ve otro ángel que desciende del cielo, que tiene un anuncio solemne sobre el juicio de Dios contra Babilonia. Ese mensajero tiene esplendor luminoso que ilumina la tierra, tiene autoridad grande y habla con voz potente. Todo eso enfatiza la importancia y la autoridad de lo que va a decir, del decreto sobre la caída de Babilonia. Su mensaje repite y describe más en detalle lo que ya habíamos escuchado en el primer anuncio de la caída de Babilonia en capítulo 18. La repetición de las palabras ha caído, es ¿cómo se dice? Es el pretérito, ¿no?, profético que indica una finalidad solemne, cierta. La devastación es tan completa que la rica ciudad, que estaba completamente adornada con riqueza, ahora es una ruina total, ¿no?, que solamente no tiene habitantes humanos, sino animales, ¿no? Y de hecho habla de espíritus impuros, el nido de aves impuras y repugnantes, ¿no?, que indica justamente que no hay lugar para los hombres para vivir ahí, ¿no? Y de hecho esa conexión de las aves impuras y las bestias simbolizan los demonios, lo que es claro aquí porque espíritus impuros son mencionados, ¿no? Toda esa imagen viene de la profecía de Isaías contra Babilonia y Edom. Ahora, si uno se entrega al mal, como Babilonia hizo, aun si en el corto plazo gana riqueza, poder y placer, a largo plazo ese mal termina en la destrucción y la muerte. Y puede ser que hasta los propios demonios no quieren vivir ahí, porque guarida puede ser traducida también como prisión, ¿no? Es decir, ni los demonios quieren vivir ahí porque el mal no agrada a nadie, ¿no? Cuando deja la apariencia del bien, cuando encontramos el mal tal cual es, no apetece a nadie, nadie quiere, ni los demonios. Ahora, escuchamos en el tercer versículo lo que es la razón de la destrucción de Babilonia. Ella ha corrompido todo el mundo en seducir 3 grupos a su inmoralidad. Primero, las naciones han bebido el vino embriagante de su prostitución, ¿no?, el vino de su pasión, de su fornicación literalmente. Después, los reyes de la tierra, es decir, los líderes del mundo, se han fornicado con ella, es decir, tenían un vínculo ilícito con Babilonia. Y después los comerciantes del mundo, ¿no?, que se han enriquecido con el lujo, con su lujo desenfrenado. ¿Qué quiere decir esas imágenes de la inmoralidad sexual? Literalmente, la inmoralidad obviamente era una característica de la cultura pagana, de la religión pagana, ¿no? Sabemos que Pablo repetidamente enfatiza la moralidad cristiana porque para los paganos era mucho vivir la fe cristiana, porque exigió cortar con muchas prácticas comunes de la cultura que los rodeaba. Ahora, también sabemos del Antiguo Testamento que la inmoralidad es metáfora por la idolatría, ¿no? Sabemos eso en el libro de Oseas, por ejemplo. Ahora, la semejanza de Apocalipsis 18 a las profecías contra los comerciantes del reino de Tiro en Isaías y Ezequiel sugiere que aquí el enfoque de la inmoralidad tiene que ver con el deseo desordenado. Eso es importante, es el deseo desordenado por los bienes materiales, ¿no? Y eso lleva a la persona a hacer cualquier cosa, a un inmoral, para ganar más dinero. Es la razón que Pablo dice en una de sus cartas que la raíz de todo mal es el deseo, ¿no?, la avaricia, el deseo para el dinero, para la riqueza. En Isaías, el profeta habla de Tiro como prostituta que hace su comercio y se prostituye con todos los reinos de la tierra, ¿no?
Esto quiere decir que ella es como un comercio, es un mercado donde todos pueden tener vínculo, hacer como esa fornicación con ella, es decir, ellos toman parte de su moralidad en tener ese comercio. Obviamente sabemos que el comercio es parte normal de la cultura humana, ni es pecaminoso en sí mismo, pero sabemos que las escrituras sí enfatizan cautela, que debemos tener cuidado, ¿no?, con el comercio, porque muy fácilmente nuestro interés egoísta puede arruinar lo que estamos haciendo desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en eso de no tener ninguna práctica de frenarse, ¿no? Y ahí entra la necesidad de la virtud de la templanza, ¿no? La capacidad de controlar a uno mismo, porque aun si algo es bueno, no quiere decir que es bueno para mí ahora y en cualquier cantidad. De hecho sabemos, ¿no?, lo dulce solo podemos comer un poquitito, porque lo dulce constantemente arruina el cuerpo, diabetes, muchas enfermedades, ¿no? Y hay un Papa 11, en Mens Nostra, una carta sobre el mundo contemporáneo, dijo justamente que el consumerismo, la indulgencia carnal, esa avaricia para las posesiones, nos lleva justamente a vivir según la carne, que quiere decir según nuestros deseos, sin cualquier orientación de la razón o de la fe. Y eso nos reduce a ser como animales, vivir según la carne y no según el espíritu. Entonces Babilonia en ese sentido no solo representa a Roma, aunque obviamente en esas profecías de Juan sobre el tiempo en que vivía, refiere a esa ciudad, porque esa ciudad vivía así, según esa inmoralidad, lujo, porque sabemos que Roma era una ciudad sumamente rica, y rica porque esclavizó a muchas otras personas para ganar esa riqueza. Entonces, Babilonia representa lo que Pablo dice es la carne. Es toda la ciudad humana construida sobre la carne, sobre esa vida según los deseos del cuerpo, sin cualquier brújula moral, ¿no?, porque no quiere saber del dolor, del sacrificio, ¿no?, de disciplina. La ciudad celestial, la ciudad de Jerusalén, se construye sobre el amor a Dios y sobre la templanza, que no niega los bienes de este mundo. Y de hecho San Juan de la Cruz habla de que alguien que ama a Dios primero y tiene esa virtud de templanza disfruta más de los bienes de este mundo. Y ahí es la ironía. G.K. Chesterton en uno de sus libros habló de la persona que tiene gula, ¿no?, justamente ni disfruta lo que está comiendo ahora porque está mirando lo que va a comer en un momento. Es buena imagen, ¿no?, que de hecho los que acumulan las riquezas, que buscan el placer, de hecho ni disfrutan de lo que tienen porque están enfocados en ganar más, que ni aprecian lo que ya tienen. Pero nosotros, que practicamos la virtud, justamente podemos disfrutar más de los bienes de Dios porque estamos en el presente. Y aun cuando pasan, tenemos a Dios que podemos disfrutar, que es el amor mismo que más queremos, más buscamos. Y sabemos que esa destrucción de Babilonia no es simplemente un decreto de Dios contra Babilonia, sino sabemos que el mal no puede subsistir. Justamente cuando alguien vive una vida así desenfrenada, sabemos de muchos ejemplos, si uno vive por las drogas, vive por el dinero, vive por lujuria, ¿no?, gana enfermedades, problemas, dificultades, se destruye su vida, ¿no? Entonces, Dios advierte a nosotros esa realidad para no compartir en la destrucción de la muerte, sino de sufrir ya ahora, porque es mejor que se destruya toda esa realidad ya, para que podamos vivir según lo que Dios quiere, con ese esplendor luminoso de su verdad, de su amor, que nos llega a través de la fe y los sacramentos. Pedimos que la Virgen interceda por nosotros, para que sigamos creciendo según la fe en el Espíritu y dejemos de vivir según la carne. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.